La más reciente encuesta de Inbamer sacude el tablero político colombiano y desata una fuerte controversia. Mientras los resultados posicionan a Iván Cepeda como favorito, sectores afines a Abelardo de la Espriella denuncian una presunta campaña de desprestigio para frenar su crecimiento electoral. El debate no solo gira en torno a cifras, sino al impacto que estas mediciones pueden tener en la opinión pública y en la construcción de narrativas de candidatos viables. El análisis también revela un escenario altamente fragmentado, donde figuras como Claudia López y Paloma Valencia emergen como actores clave en la disputa por el voto de centro, considerado decisivo para las elecciones de 2026. Más allá de los porcentajes, surge una pregunta crucial: ¿las encuestas reflejan la realidad política o contribuyen a moldearla? Este nuevo pulso electoral deja al descubierto la creciente polarización del país y anticipa una campaña marcada por estrategias mediáticas, percepción pública y lucha por legitimidad. Vamos a mirar los datos de esta encuesta que acaban de publicar y vale la pena que hagamos el primer examen que todo ciudadano debemos hacerle cuando nos llega una encuesta política a las manos. Y la verdad, cualquier encuesta, no solamente las encuestas electorales, que es lo que se llama un examen de verosimilitud. Es decir, ¿qué tanto se me parece esta encuesta, que es una fotografía, una ficción por excelencia, a la realidad que yo, como persona, observo, vivo, palpo, a la realidad que habito? Digamos que, a mi juicio, la fotografía de la encuesta, la más sorprendente, por decirlo de alguna manera, y la que merece el mejor análisis, primero que todos los análisis, es el de la evaluación de la aprobación o desaprobación de Gustavo Petro. Según esta encuesta, miremosla allí, Gustavo Petro a febrero de 2026 ha aumentado a tal punto su aprobación que está prácticamente en la mitad, en el 49.1%, y la desaprobación a Gustavo Petro está por debajo del 46.1%. Quedémonos con esa cifra. Gustavo Petro hoy tiene una aprobación, según esta encuesta, del 49.1% y una desaprobación inferior del 46.1%. Es decir, según esta encuesta, hoy el país es un país petrista. Yo quiero que nos hagamos unas primeras reflexiones, que son de la política, y que nos hagamos unas preguntas que nos conduzcan a ver qué tanto coincide esto que dice Inbamer con lo que nosotros percibimos de la realidad. Y podríamos comenzar, por ejemplo, con el resultado electoral en la registraduría de las elecciones de 2022, en las que Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño. En esas elecciones y en ese resultado entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, Gustavo Petro prácticamente tuvo la mitad de los votos más 600,000 votos. Es decir, el margen con el que Gustavo Petro le gana a Rodolfo Hernández fue muy pequeño. En términos de hacer el análisis, podríamos decir que en ese momento las elecciones fueron mitad y mitad. Mitad por Petro y mitad por Rodolfo Hernández. Y no voy a adentrarme en las dudas y las fallas de legitimidad de ese resultado, que además, en el paso del tiempo, se ha visto cuestionado por cosas como la corrupción en la campaña electoral, la violación de los topes, las denuncias de llegadas de dineros de procedencia indebida a la campaña. Pero no nos vamos a meter en eso, vamos a decir que hace
4 años, Gustavo Petro tuvo la mitad de los votos más un poquito y los otros los tuvo Rodolfo Hernández. Yo me pregunto si al cabo de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, esa composición sigue igual. Y si por el contrario, como hoy intenta mostrarlo esta firma encuestadora Invamer, por el contrario, Petro ha aumentado su favorabilidad respecto de su desfavorabilidad. La más reciente encuesta Invamer muestra un dato clave sobre el clima político del país. La favorabilidad del presidente Gustavo Petro continúa marcada por una fuerte división en la opinión pública. Según la medición, el mandatario registra niveles de desfavorabilidad superiores a su imagen positiva, reflejando un desgaste en la percepción ciudadana tras más de un año de gobierno. Los resultados evidencian un país polarizado. Mientras un sector respalda sus reformas y su proyecto político, otro manifiesta descontento frente a temas como la economía, la seguridad y los cambios estructurales impulsados por su administración. Desde su elección en 2000, Petro ha gobernado con un apoyo dividido, coherente con el resultado electoral que lo llevó al poder y que ya mostraba un país profundamente fragmentado. A mí me resulta sencillamente inverosímil. No corresponde a la realidad. Por el contrario, lo que es evidente es que el gobierno, es decir, de Petro, los desastres del gobierno de Petro, los desastres en materia de salud, los desastres en materia de educación, los desastres en materia de seguridad, los desastres en materia de corrupción, los desastres en materia de la propia conducta de Gustavo Petro como persona en la presidencia de la República, de ninguna manera pueden haber producido un crecimiento de la favorabilidad de Gustavo Petro. O el país enloqueció. Y yo creo que el país no se ha enloquecido en la encuesta. De hecho, lo que uno podría decir claramente es que todas las barbaridades del gobierno de Petro han conducido a que un porcentaje importante de esa mitad de electores que en su momento votaron por Gustavo Petro se hayan arrepentido. Al punto que inclusive en el debate público se habla de ese grupo de arrepentidos de haber votado por Petro, inclusive en ese lenguaje de los medios de comunicación, algunos lo llaman los petristes. Y por el contrario, cuando uno observa la mitad de los que definitivamente desde el 2022 tomaron la decisión de no votar por Petro, no existe una sola explicación para que después de este pésimo gobierno y de esa mirada crítica con la que esa mitad de los electores desde ya votaban no a Petro, hayan pasado entonces a volverse petristas. Y surge allí entonces otra reflexión política elemental. Y es, si de los que votaron por Petro hay un porcentaje evidentemente que se arrepintió de haberlo hecho, y si no existe ninguna causa política para que los que no votaron por Petro se hayan arrepentido de no haberlo hecho y hoy sean petristas, entonces, ¿cómo es posible que se lleve a estas alturas a la conclusión de que hoy Petro tiene más favorabilidad que desfavorabilidad? En un contexto marcado por dificultades económicas, problemas de seguridad y críticas a varias reformas, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que la imagen del presidente Gustavo Petro se mantenga alta o incluso muestre repuntes en algunas mediciones? Una de las claves está en la polarización. En escenarios divididos, los gobiernos no necesariamente pierden apoyo. Por el contrario, consolidan su base más fiel. Quienes respaldan su proyecto político tienden a cerrar filas ante las críticas, fortaleciendo su favorabilidad dentro de ese bloque. Otro factor es el control de la narrativa. La agenda pública se mueve entre debates sobre reformas sociales, justicia económica y cambio estructural, temas que conectan con sectores históricamente excluidos y refuerzan la percepción de representación. También influye el contraste político.
La ausencia de una oposición unificada permite que el descontento no se traduzca automáticamente en pérdida de imagen presidencial. Finalmente, las encuestas reflejan momentos específicos y percepciones cambiantes. Más que medir una realidad absoluta, capturan el pulso de un país donde la opinión pública se mueve entre la crítica y la esperanza. Yo quiero, y me parece que es lo primero que tiene que hacer cualquier persona, y es mirar a su alrededor si esa transformación que dice la encuesta ha ocurrido en su entorno. ¿Qué porcentaje de las personas que usted conoce que han sido críticos de Petro, que sabemos las barbaridades que ha hecho, han vivido una transformación y se han petrizado en los últimos 3 meses? Por el contrario, lo que uno ve es que cada vez la crítica y la necesidad de salvar al país crece y crece en el fenómeno de los colombianos, en la realidad y en la conciencia de los colombianos. Por eso, cada vez que miremos una encuesta, y sobre todo una encuesta como esta, hagámonos la pregunta de si en nuestro entorno familiar, de vecinos, de amigos, del trabajo, del transporte, de lo que percibimos en la calle, hemos visto este fenómeno. Es decir, que los petristas crecieron, que los que no eran petristas ahora se volvieron petristas, y que por el contrario ahora comenzó a verse el gobierno como un magnífico gobierno, al punto de, repito, lo que nos está diciendo esta encuesta, y es que Colombia se volvió petrista después de 3,5 años de barbaridades, y que es el fenómeno político histórico. Esto, digamos, como primera reflexión profunda de la encuesta y de la realidad que vivimos. Y la encuesta continúa con la medición de lo que ocurre con los candidatos. Comencemos por lo que ellos muestran como la segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo. Y comienzo por esta encuesta, por el hecho de que hay algo que le tocó reconocer a esta encuesta también, y que aparece en absolutamente todas, y es que realmente esta batalla electoral es entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Luego, más que distraernos en otro tipo de prestidigitaciones y de manipulaciones que hace la encuesta, nos vamos a concentrar en esta. Según esta encuesta, Iván Cepeda supera a Abelardo en 22 puntos. Es decir, en una diferencia inmensa. Desconociendo, entre otras cosas, intentando ocultar con una encuesta lo que es tan evidente. Y es que el fenómeno de Abelardo no es un tema de encuesta, sino de calle y de realidad. Y ha comenzado a reconocerlo ya todo el mundo, inclusive los sectores reticentes a apoyar a Abelardo. Ya reconocen que es el hecho político, el fenómeno político, y que es el líder que surgió y que escogió el pueblo, los sectores inmensos de la población, para salvar al país y para enfrentar a Colombia del riesgo del candidato del gobierno y del candidato de ese sector del pacto histórico que es Iván Cepeda, con todo lo que él significa, encarna, proyecta, representa. ¿A ustedes les parece que en su entorno, efectivamente, Iván Cepeda, de los amigos de ustedes, de los vecinos de ustedes, prácticamente el doble de las personas están con Cepeda en relación con los que están con Abelardo? Porque la percepción que uno tiene, lo que ve, no lo que dice una encuesta con números. Yo quisiera que miráramos lo que han sido los temas de la gira, es decir, algunas fotos de expresión
de lo que ha sido la respuesta espontánea en distintas ciudades a Abelardo. Miren ayer Pereira, ayer Armenia, en la que llenó la Plaza de Bolívar de Armenia sin un bus, sin una maquinaria política por detrás. Miren el fenómeno de Ibagué, donde no había ido, Armenia tampoco había ido. Yo no sé si tienen ahí fotografías de lo que ocurrió en Bucaramanga o de lo que ocurrió en Cúcuta y de lo que ocurrió en Medellín y de lo que ocurrió en Cartagena y de lo que ha ocurrido en distintas ciudades y municipios del país. Que haya una encuesta como las ha habido, en que Iván Cepeda puede por unos puntos superar a Abelardo de la Espriella y en otras Abelardo superar por unos puntos a Cepeda, puede uno percibirlo como cierto en la realidad. Pero creer que Iván Cepeda aventaja en 22 puntos a Abelardo es absolutamente inverosímil. Después de revisar cifras, encuestas y percepciones, queda claro que Colombia no vive un momento de consensos, sino de tensiones. La imagen del presidente Gustavo Petro no puede entenderse únicamente desde los indicadores económicos o los problemas de seguridad. Se explica, sobre todo, por la profunda polarización que atraviesa al país. Hoy no existe una opinión pública unificada. Lo que para unos representa crisis, para otros significa transformación. Mientras un sector siente incertidumbre frente al rumbo del país, otro percibe que por primera vez sus demandas históricas están siendo escuchadas. Las encuestas no solo miden aprobación o rechazo, reflejan identidades políticas cada vez más firmes. En este escenario, la popularidad no depende únicamente de resultados inmediatos, sino de la conexión emocional y simbólica entre el liderazgo y sus bases. Colombia enfrenta un debate más profundo que un simple balance de gobierno. Se trata de visiones opuestas sobre el futuro, el modelo económico y la forma de ejercer el poder. Por eso, más que preguntar quién sube o baja en las encuestas, el verdadero interrogante es qué tipo de país se está configurando en medio de esta división.